con los temas económicos, con temas que yo la verdad soy bastante ignorante y me cuesta entenderlos. Así que agradezco que esté Fernando Soliño acá con nosotros. El profe, le podemos decir, me dijo porque es profesor en el secundario. Así que voy a hacerte las preguntas que te hacen en el secundario, más o menos. Bienvenido. Intentaré formularlas un poco mejor. Fernando, lo primero que te pregunto es, bueno, año electoral, estamos a pocos meses de octubre y todo el mundo dice, ¿qué hago con el ahorro que tengo? ¿Me lo guardo? ¿Espero después de las elecciones? ¿En qué invierto en este tiempo? Mira, lo importante es ver cómo estás posicionado en este momento. Distintos sectores tienen distintas actitudes en este contexto socioeconómico actual, ¿no? Lo que importa acá con tu ahorro, si tenés posibilidad de ahorro, es el destino que le querés dar. Siempre en el ahorro no hay que pensar dónde lo guardo, sino dónde lo voy a destinar. El ahorro, decía un economista, es un consumo futuro, ¿no? Si el ahorro es inmediato y hoy por hoy las inversiones en el mercado están dadas, la estrella del mercado son las LEBAC, ¿no? Las letras del Banco Central, porque están dando una tasa de interés por arriba de lo que marca un plazo fijo, de la variación del dólar. Pero bueno, es el destino que vos le quieras dar. Si es a largo plazo, si querés invertir en moneda dura o en pesos. La plata bajo el colchón no sirve, digamos, no se reproduce. Y la plata bajo el colchón es el remedio menos feliz, porque la plata pierde valor, pierde poder adquisitivo. La plata bajo el colchón tiene un valor nominal. El billete de 100 vale 100. Y las cosas van aumentando y cada vez podés comprar menos con eso. Yo quisiera preguntarte, a esta altura del partido consumido ya el 40% de este gobierno. Bien. ¿Vos podrías decir que la política económica de este gobierno ha sido un fracaso hasta ahora, consumido el 40% del gobierno? Y ahí es donde tenés que hacer un análisis por sectores. Vos lo que tenés que hacer el análisis es ver, hay variables macroeconómicas a nivel país, hay variables microeconómicas a nivel gente, a nivel trabajador, a nivel empresas. Si vos estás yo lo dividiría en sectores, ¿no? En sector empleado, relación de dependencia, en el sector desempleado, y tenés una economía informal que, viviendo con asistencia social o con trabajo informal, subsistía. Depende de donde estés colocado, va a ser el análisis tuyo de la situación. Las variables macroeconómicas, después de un 2016 muy, pero muy bravo, este 2017 se presenta mejor. Si lo tomás en variables macroeconómicas. Ahora, si las variables macroeconómicas se presentan mejor, ¿por qué Jaime Durán Barba le dice a los candidatos del PRO que no hablen de economía? Porque tiene prohibido hablar de economía. Porque dice que no le pueden dar ninguna buena noticia a la gente. Mirá, es un fenómeno interesante. En estas elecciones de medio término, que tenemos desde que se ha modificado la Constitución Nacional y tenemos 4 años de mandato presidencial, vos tenés un plebiscito, quieras o no, a mitad de partido. Estas elecciones de medio término, lo que hemos vivido en los últimos años es una dogmatización de la economía, donde depende en qué lado estés parado, vas a hacer énfasis. La grieta, vos decís. Yo hablo de dogmatización porque hay gente que dice a fin de año el apocalipsis y hay gente que espera el segundo semestre. Y vos lo que tenés que tratar de hacer como profesional es de hacer un análisis de la situación. A ver, el gobierno de la ciudad dijo... después yo tengo algo, perdóname. Sí, te acoto algo. Por favor. Te acoto algo, porque vos hablas de apocalipsis. Y esto arrancó con 3 cosas. Arrancó con la lluvia de dólares en el segundo semestre. Arrancó con los brotes verdes y arrancó con la reactivación. No tuviste lluvia de dólares, no tuviste brotes verdes y no tuviste reactivación. Al contrario, lo que tuviste es desempleo, bla, 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 bla. Entonces, digamos, yo te lo pregunto, y soy duro en la pregunta respecto de la cuestión del fracaso, porque la palabra fracaso es una palabra muy dura, porque en realidad no hay nada bueno. Si vos decís, dame una buena, yo te pido, dame una buena en economía. ¿Cuál? Hay más desempleo. La inflación es galopante. Recién estábamos viendo de que le dan un crédito en la ANSES a la gente que no tiene dinero y le cobran una tasa del 2% mensual. Si la ANSES te cobra una 24. tasa... 24 anuales. 24 anuales, sí. Digo, es un 2%. Si la ANSES te cobra un 2 mensual, ¿qué le queda a un banco privado entonces? Mira, en el año 2016, el entonces ministro de Economía, Prat Gay, habló de variables macroeconómicas y postulaba
para fin del año pasado un dólar de 16 pesos y postulaba para fin de este año un dólar de 17,90 y postulaba para el 2018 un dólar de 19 pesos. O sea, la variable de incremento de inflación ya estaba prevista. También prevían una caída del Producto Bruto Interno, o sea, del PBI, una caída de la producción, una caída de la riqueza de la sociedad. Entonces, vos podés tener estas variables, y esto siempre que las puedas no controlar, pero las tengas bajo cierto manejo, ahí donde yo no coincidiría con vos, disculpame Néstor, lo de inflación galopante. Vos te escuchaba antes que hablabas de la época de Alfonsín, la hiperinflación, fue muy interesante tu anécdota de lo que viviste en Córdoba. Y sin embargo, hoy quienes hemos vivido, frente a gente más joven, quienes hemos vivido esas etapas, todavía no estamos en esa situación. No. O sea, no, sí preocupa. Lo que sí me preocupa. Lo que sí uno no puede negar a esta altura del partido, que la inflación, han perdido la batalla contra la inflación. Mira, el gobierno perdió la batalla contra la inflación, no ha podido bajar los precios, no han podido bajarlos. Yo creo que cuando hicieron ellos el pase del dólar de 10 pesos a 15, cuando fue en ese momento el ajuste del dólar libre, y después el aumento de tarifas se trasladó a precios. Y eso generó una impronta, y por eso yo te hablo de que en realidad la economía es una ciencia social, donde había un economista, Marshall, que decía que la economía era un instrumento, un organón, que posibilitaba mejorar la situación de la gente. Son herramientas, pero la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y atiende al comportamiento, a la conducta que hace la gente. Entonces, en este momento, estas elecciones, el giro de las elecciones está en el tema económico. Michael Epese, yo lo escuchaba el otro día a Duhovne, que decía que estamos viviendo una recuperación económica. Si la comparás con el 2016, hay variables que han mejorado, y él decía que las elecciones no importaban. Lamentablemente en este país la economía sigue siendo un eje central y no va a cambiar. Yo, de acuerdo si uno le cree a las estadísticas, y no hay por qué no creerles, hecha a conciencia, la variación en el Senado, los resultados, si vos me dijeras que Cambiemos saca el 80%, o la oposición, sea quien sea, saca el 80%, y ahí sí cambian las variables. Estamos hablando de otro escenario, estamos hablando de otro paradigma. No, yo creo que si están los porcentajes que se están diciendo, yo creo que no va a haber un gran cambio. Se estima que el dólar a fin de año va a estar en 17 y pico, 18. No va a haber un gran cambio, ¿en qué sentido? Un volantazo económico. No va a haber un gran cambio económico. Yo por eso no auguro ni un apocalipsis, ni tampoco una mejora sustancial en el crecimiento del consumo. A ver, yo creo que el gran error que cometió este gobierno empezó como empezó la Alianza. Haciendo algo que no tenés que hacer nunca, que es subir los impuestos. Es decir, sí, las tarifas. Porque la idea, subió las tarifas y subió todo, subió las tarifas, subió el dólar, subió todo, y después eso llegó a una suba generalizada de todos los índices. Entonces, se trasladó precios, sí. Claro, cuando vos en realidad haces que, digamos, subiendo los servicios y haciendo una serie de que te suban los impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo que cuando a mí me llegó la boleta del impuesto en la ciudad de Buenos Aires, del impuesto inmobiliario, tenía casi un 40% de aumento, un 35% de aumento. Digo, si el impuesto inmobiliario del partido que está gobernando en la ciudad de Buenos Aires es del 35%, ¿de qué inflación me vienen a hablar? Entonces, creo que arrancaron con el pie izquierdo. Esto motivó un círculo vicioso porque recaudan menos, porque la gente consume menos, porque el tipo que tiene laburo se la guarda por las dudas de que lo echen al otro día del trabajo, y porque hubo un montón de gente que perdió trabajo. Entonces el círculo virtuoso que vos tenías antes de consumo se frenó porque ellos lo querían frenar, y ahora agarrate, tienen menos recaudación, tienen menos guita, tienen que pedir más guita afuera, y la gente consume menos porque encima las empresas están echando. Mira, hay unas variables que uno tiene que tener en cuenta cuando analiza la situación económica. El consumo es una variable importante porque sirve como reactivación, sirve como motor de la economía. Pero el consumo masivo es importante, pero también es importante la inversión, porque la generadora de empleo es la inversión. Es cierto. Es una teoría keynesiana que no tiene dudas, en el sentido de que si no hay mayor inversión no va a haber mayor empleo, si no hay mayor empleo no se reactiva la economía. A mí me preocupa que el consumo se deprima o suba
es una variable que se puede ir viendo, inyectando en la economía más pesos, menos pesos, generando. Me preocupa la falta de inversión. Ahí es donde el gobierno va a tener que trabajar duro. Ha habido un recambio importante. El otro día renunció un funcionario que se le aceptó la renuncia, un funcionario que era el ocupado de atraer inversiones. Y que no haya inversiones es preocupante, porque vos decís, lo sustituye el Estado. El Estado hace inversiones que no hace el sector privado. ¿De dónde saca los fondos? Si se endeuda, es un problema la deuda, porque después te impacta al pagar los servicios, los intereses de la deuda. Si no se endeuda, que saca fondos de un lado para ponerlos en otro, entonces hay un sector que se perjudica. Por eso no es fácil esta variable de... Fernando, le pregunto sobre el dólar. ¿Va a superar la barrera de los 18 después de octubre? Esperemos que no. Las proyecciones hacen de que no, de que sería un límite 18, porque estamos cerca. Lamentablemente sí, pero han dicho ahora el viernes que va a haber un título de YPF que va a inyectar dólares en el mercado y a lo mejor capta los pesos que no captaron la LEVAC, pero... lamentablemente en Argentina, cuando aumenta el dólar, se les traslada a precios. Y los salarios en este país se van ajustando una vez por año. Hoy hay ajustes parciales, pero los precios corren adelante de los salarios, ¿no? Por eso te decía que por sectores. Hay sectores asalariados que han obtenido una paritaria interesante, ¿no? Se me ocurre los bancarios, los porteros, los docentes que lograron hacer una cláusula gatillo, que si la inflación supera a la pauta dada. Lo que pasa es que son los que pero están hay sectores que no... Son los que están abajo del paraguas. El problema es que son cada vez son más los que están afuera de ese paraguas. Es decir, cuando vos tenés un trabajo en blanco y bueno, y tenés paritaria, en fin, o claro, se respeta el problema es el mercado informal, porque el que está fuera del sistema, lamentablemente, que está desempleado, tendrá que subsistir en la medida de lo posible con los subsidios o con lo que le permite el mercado, pero el que está en la economía informal no tiene ese paraguas para cuidarse. Ahí es donde más se vivencia, y creo que hay análisis aquí sobre encuestas que dicen que eso se traslada a la hora de las elecciones. Mira, ahora yo te hago una pregunta como economista. Dale, Néstor, sí. ¿No? Una sola y tenemos que estar cerrando. Dale. Si vos tuvieras que llevarle una idea a este gabinete económico que lamentablemente no tiene idea, porque está claro de que estos señores que fueron y que estudiaron y que se capacitaron, evidentemente o no tienen contacto con la realidad o no sé para dónde quiere, porque yo la verdad que todavía este gobierno en materia económica, yo no sé para qué lado quiere ir. Podríamos charlar en otro momento, pero... porque, a ver, hace poco aumentó la nafta. Yo simplemente, y te digo, lo que te voy a pedir es una idea que le des al gobierno de Macri. Digo, porque hace poco aumentó la nafta. Volvió a aumentar la nafta. Si vos no querés que aumenten las cosas, ¿cómo vas a aumentar la nafta? Si en este país toda la logística se hace con camiones. Es un insumo básico, sí. Entonces, si vos toda la logística no la tenés ni con tren a carbón, ni lo que fuere, mira, lo tenés con ni tren eléctrico, ni demás. Estás aumentando la nafta para que automáticamente eso se traslade a los precios. Te voy a dar el gobierno le daría un consejo, ¿no? Y no lo digo yo. Lo publicó Lord John Maynard Keynes en 1931, que él denominó que era el problema político de la humanidad, que era poder combinar tres principios, que son la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual. A veces en nombre de la eficiencia económica se ha sacrificado la justicia social, y a veces en nombre de la justicia social se ha sacrificado la libertad individual. Hay que tratar de tomar soluciones y herramientas que tengan en juego tanto la justicia social, la libertad económica y la eficiencia económica. Si logramos eso, vamos a encontrar una Argentina mucho mejor. Gracias. Gracias, profe. Muy amable. Por favor, gracias. Gracias. Hasta luego.